La reforma electoral se tiene que debatir en esta nueva legislatura, es fundamental. Hemos visto escándalos mayúsculos, ese financiamiento de 11 millones de soles en efectivo que el partido del gobierno no explica de dónde lo sacó, de cómo llegó a sus manos. Pero, ¿cuáles son los puntos medulares que hay que cambiar? Varios, pero vienen quizá de dos corrientes que exigen reforma. Uno, que de lo que se trata es realmente cambiar la regla de juego, porque como está hasta ahora, la representación ha ido empeorando de manera sucesiva. Pero pueden ser peores los representantes, pero no necesariamente comprometidos con actos de corrupción o cuyos, digamos, pasados los condenan, ¿no? Pero hay otra segunda corriente que se conjugan, que es aquellos que demandan que los candidatos tengan una serie de exigencias para poder mostrar justamente en el tema de hoja de vida una serie de hechos en relación justamente a su vida, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos el gran problema que tenemos muchas normas. Son contradictorias, algunas realmente, digamos, ya caducas en el tema, ineficaces, y hay muchos vacíos. Son cerca de 13 normas, entre leyes, reglamentos, ¿no? Entonces, hace un buen tiempo se está solicitando una reforma. Ahora, el tema del financiamiento es un problema. Vamos entonces a concretarnos en el tema del financiamiento. Sí, porque, digamos, en un país como el nuestro, donde hay contrabando, donde hay narcotráfico, no saber de dónde viene, ¿no es cierto?, el auspicio es algo muy peligroso. ¿Sabes, Cecilia? En todo el mundo, y te digo países incluso desarrollados, se discute el tema del financiamiento. Y es casi como un juego, en el sentido de que se trata de ajustar, se trata de colocar nuevas medidas, y los partidos en el mundo tratan de eludir siempre el tema de los juntamente obstáculos o requisitos o transparencia, ¿no? En el caso nuestro. En el caso nuestro, el tema del financiamiento, hasta la ley del 2003, era algo así como absoluta libertad. Cada uno podía tomar dinero donde fuera, no había limitaciones de ningún tipo. En el 2003, con la ley de partidos, ya hay un marco mínimo. El punto es que a estas alturas de nuestra vida política está resultando insuficiente, ¿no? Entonces, pero en la ley del 2003, precisamente, en el artículo donde se especifica qué financiamiento está prohibido, creo yo que está la fórmula. O sea, cuando por lo menos en el caso de las autoridades electorales, la OMPE, por ejemplo, se puede o se debe ser riguroso con lo que está prohibido, entonces en algo podemos vigilar. Sí, no, dice la ley que está prohibido, que los partidos políticos están prohibidos de recibir financiamiento de partidos políticos y agencias de gobiernos extranjeros, excepto cuando los aportes están destinados a la formación, capacitación e investigación. Y dice la ley además que, salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por los partidos políticos, los aportes que no han declarado los partidos políticos, se presumen de fuente prohibida. Por lo tanto, quiere decir que la OMPE debería, a partir de estas dos líneas de la ley, entregar a la Fiscalía, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SUNAT, los datos apenas se encuentran con aportes no identificados. No, pero hay un... Y entonces es una manera de vigilar. Quizá hay que aclarar dos puntos. Lo que dice la ley es que está prohibido aportes de partidos políticos extranjeros y de agencias. ¿Sabes lo que es curioso? Incluso ahí podrías darle la vuelta a la ley. No dice gobiernos, dice agencias. ¿Y sabes cuáles son las agencias de gobierno? Te lo digo. Agencias de gobierno. Ya, pero ¿sabes cuáles son las agencias de gobierno? Por ejemplo, AID. Por ejemplo, la cooperación alemana. No, es que los gobiernos sacan su dinero a través de las agencias de gobierno. No, porque mira, por ejemplo, dice, salvo aquello que tenga que ver con capacitación. Por ejemplo, la fundación, dos fundaciones alemanas, para poner solo el ejemplo.
la Fundación Friedrich Ebert o la Fundación Konrad Adenauer realizan eventos, incluso compartidos, para capacitación, educación, etcétera. Eso no está prohibido. Pero una agencia claro, no puede entregar dinero a un partido. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Solo en ese caso. A lo que yo voy es a que la herramienta para vigilar está expresa en la ley. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente No, cuando no es la ley suficiente. dice, salvo prueba en contrario, los aportes no declarados Sí. se presumen, presumen sí, como como de fuente prohibida. Pero es que Entonces, todos la los Fiscalía, entonces la Unidad de Inteligencia Financiera es que debió sa- haber actuado. no, es que En ¿sabes el qué? caso del nacionalismo, por ejemplo. Cecilia, si tú ves todos los informes de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, hay mucho dinero que no se señala la fuente de donde procede. Entonces, ¿qué hacen los partidos muchas veces? ¿No? Dicen, y este dinero no fue, por ejemplo, motivado por una gincana, una tómbola, una kermés. Así han pasado dinero. Así han pasado dinero. En algunos casos eso puede ser cierto, sí puede ser Claro, cierto. pero 11 ¿no? millones de soles no son pero hay producto de una varios, apoyada. no digo que eso sea. Lo que digo, no, las fuentes en el caso del nacionalismo, ahí al contrario, está claramente ubicado quién. El problema es que lo han hecho de manera efectiva. Ese es el tema. Hay Claramente otro, porque ubicado, la ley claramente ubicado separa ¿quién? claramente. ¿Te refieres a los aportantes? A los aportantes. Bueno, es que es a los aportantes a los que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que investigar. Bueno, pues es la unidad ¿De dónde han inteligencia- sacado plata ya, pero la los unidad de aportantes? inteligencia- ya, de la Esa unidad de cantidad de inteligencia- plata. A ellos, yo, de la misma manera como, por ejemplo, de dónde sale el dinero para haber pagado el 1.000.000 de soles al señor Waldo Río, ¿no? Para que asuma Por eso. la presidencia, ¿no? A quien hay que investigar es a los aportantes. Pues se les investiga a los aportantes, pero eso ya no tiene que ver con OMPE. Los organismos electorales los Pero no es la limitan a OMPE quien detener. identifica, la No, que pues- le alcanza la información a los entes de control, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía. ¿Sabes lo que no hace? debería ser. ¿Sabes lo que hace la OMPE? Y gracias justamente a que se colgó la información y hace tiempo en la página web para transparencia y que motiva que el reporte periodístico justamente lo tome. El reporte periodístico no hace de un documento secreto, no, es un documento que está en la página Abierto. web. Entonces cualquiera pudo haberlo visto, no ahora, sino hace 4 años atrás, ¿no? Yo estoy de acuerdo que es necesario ajustar todos los mecanismos y para eso está el tema de la reforma electoral. Y no solamente te digo el Partido Nacionalista, lo hacen muchos partidos. ¿Tú puedes creer que, por ejemplo, están inscritos en este momento 20 partidos políticos? 20 partidos políticos. ¿De dónde sacan los recursos? Los partidos, tú vas, incluso los partidos más organizados, con las justas tienen locales en Lima o algún local en Lima. ¿Dónde hacen la política? La política cuesta. Y en campaña electoral cuesta multiplicado a la N, ¿no? Entonces, ¿de dónde se saca? Esa es la gran pregunta. Y yo quiero decir algo que me parece a su vez necesario decirlo. Es necesario sincerar la pregunta. Perdón, la respuesta. ¿En qué sentido? Si la política cuesta y los partidos tienen necesidad de dinero, ¿de dónde van a sacar el dinero? La única manera de poder tomar el dinero, o poder ser ellos beneficiarios del dinero, es de quienes lo tienen. ¿Y quiénes lo tienen? Corporaciones económicas o gente que tiene dinero legal y que tiene dinero mal habido. Entonces, ¿de dónde la sacas? A lo que tenga recursos propios. Ya pues yo soy candidato y entonces tengo mis empresas, etcétera, ¿no? Pero entonces la política se va reduciendo a quienes, o dependiendo a quienes tienen. Claro. Justamente por eso la ley de partidos sostiene que era importante y necesario hacer uso del dinero público como existe en casi todos los países. Tú sabes que en América Latina, Es los decir, únicos países de América Latina... ¿Tú crees hay que respaldar la propuesta de que el Estado financia a los partidos? Solamente te digo un dato. ¿Lo En crees América o no? Latina, solo 2 países no entregan de manera pública. ¿Sabes cuáles? Venezuela y Bolivia. Venezuela y Bolivia. No son otros países, son Venezuela y Bolivia.
¿Y sabes de qué se les acusa? Y sobre todo las oposiciones, claro, no dan dinero público, pero los partidos en el gobierno se benefician del dinero público de manera indirecta, ¿no es cierto? Porque, digamos, hacen la campaña a favor del partido de gobierno, pero al resto no les dan. Sobre todo cuando gobiernan hace tantos años, como los chavistas o los Evo Morales. Pero por eso, pues, o sea, ellos se ven beneficiados. Dicen, no hay dinero para nadie, tampoco es cierto. La ley dice que no hay dinero para nadie. Pero en nuestra ley, la ley de partidos políticos, sí se sostiene, más allá de que nos guste o no nos guste, que se debe entregar el dinero. Sin embargo, la tercera disposición transitoria de la ley dice lo siguiente: para aplicar ese artículo, que es el 29, tiene que haber dos condiciones. Tiene que preverse en el presupuesto, en este caso de la OMPE. O sea, por ejemplo, el año pasado, la OMPE tuvo que decir, oigan, según se necesita tanto, porque la ley incluso calcula cuánto se les debe entregar. Y segundo, que debe haber disponibilidad de la economía nacional. ¿Tú puedes creer que en el Perú del 2007 no se tenga 1 millón de soles al mes, es decir, 12 millones al año para los partidos distribuidos para todos? Yo he hecho cálculos y con ese millón para todos los partidos, con las justas tienes para abrir locales en las provincias, número de provincias que la ley exige a los partidos. Entonces, seamos sinceros, o sea, la idea es sí darles porque es más fácil además controlar el dinero público que el dinero privado, que siempre busca todos los recursos, los recovecos, digamos, para justamente entregar y a su vez estar oculto, ¿no? Y ese es el problema del origen, ¿no? Que obviamente en el caso peruano esto es mucho más complicado, sobre todo porque existe el sistema del voto preferencial, donde tú sabes que la mitad de los parlamentarios no están inscritos en un partido. La mitad. Vale decir, son invitados. Y muchos de ellos, si ya ajustas un poco más, se inscriben ahí nada más al poco tiempo, ¿no? Antes de la elección. Y sabes por eso que con el tiempo, a la primera de bastos, pues se van. Ellos son un partido en sí mismos, ¿no? Entonces, lo hace muy difícil el control con el sistema del voto preferencial, porque cada uno busca sus recursos y en muchos casos, no digo todos, no le entregan la información al tesorero, Entonces, estamos pues en un país que cada vez más, claro, hay una corriente donde dice los partidos son débiles, necesitan dinero, son vulnerables. Ahora, si eso tú lo llevas a nivel subnacional, partidos, organizaciones regionales y locales, la cosa es peor todavía, mucho peor, ¿no? Es una lástima, realmente te agradezco mucho, Tito, que No, nos hayas recibido esta mañana. Cecilia. Pero es una lástima porque lo que sabemos es que los parlamentarios no quieren ceder en el tema del voto preferencial. Así es. Y ellos finalmente tienen el sartén por el mango. Sí, pues. Digamos, ellos mismos se controlan en este caso. Pero mira, es una lástima. ya está en agenda como nunca el tema de la reforma. Sí. Y todos los medios de comunicación han entendido que este es un tema que es necesario seguir atacando. El escándalo de los 11 millones nos ha realmente espantado a todos. Gracias. No, Muchas gracias otra vez. Chao.